Viernes y es tiempo para hablar con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Hola Ramón, buenas noches. Buenas noches tengamos. La verdad es que me gustaría empezar con otro tema, pero dadas las circunstancias y lo que está pasando en las últimas horas fundamentalmente, Ramón, hay que empezar hablando otra vez del Barça. Ya en el arranque del programa hemos hablado del Barça y del futuro de Xavi, todo lo que ha pasado en el día de hoy y lo que va a pasar en los próximos días. Pero el Barça no deja de ser noticia, Ramón, y por cosas negativas. Ahora otra vez se duda de la continuidad de Xavi. Bueno, sí, seguramente porque se cerró en falso aquel anuncio de dimisión, diciendo que Xavi lo dejaba después del 3-5 contra el Villarreal, y el presidente la tomó, la cogió, la aceptó porque dijo que se trataba de Xavi, que era una leyenda del barcelonismo. Yo creo que a partir de allí todo han sido dimes, diretes, desencuentros. No ha habido paz, salvo la eliminatoria contra el PSG, en que el Barça creo que pensaba que iba a superar aquella eliminatoria y a partir de allí pues todo se iba a encauzar. Aquel fue un duro muy golpe, luego vino el del Girona y ha vuelto otra vez por las andadas. De manera que la situación, más allá de que mañana Xavi tenga que afrontar una rueda de prensa complicada y llegue el partido del Rayo Vallecano el domingo, pues que creo que la semana que viene se comunicará, se dirá, se hará oficial la salida de Xavi del Barça. No concibo empezar la temporada que viene como si esta no hubiera pasado nada. Es decir, aquí tendrá que rodar algunas cabezas, y como creo que Xavi se ha equivocado de estrategia y a Laporta ya no le sirve de paraguas, sino que ahora la gente empieza a preguntar por paraguas, claro, pues hay que ofrecer la cabeza de Xavi, por decirlo de alguna forma, que también creo que los dos tienen argumentos para acusarse el uno al otro. Como han habido tantas verdades, medias mentiras y mentiras del todo, pues no hay nadie que tenga la credibilidad ni la confianza para poder transmitir al socio lo que es la verdad, qué es lo que ha sido cierto, qué es lo que ha sido incierto, qué es lo que ha sido mentira. Los dos han cambiado muchas veces de opinión y entonces al aficionado se le hace difícil saber qué pasa, porque la prensa también en este momento cada 5 minutos cambia el relato, con lo cual a veces tú no sabes exactamente cómo calibrar, cómo mesurar, porque las mismas fuentes que en un momento determinado te aseguran que van por un costado, luego cambian por las circunstancias que sean. Pero creo que ahora sí que esto ya no tiene solución. Manuel, es que estamos hablando que hace 3 semanas, no 3 meses, hace 3 semanas hubo una rueda de prensa conjunta con el presidente Laporta y Xavi diciendo: veo mucha ilusión, el proyecto pasa por Xavi, va a seguir una temporada más. A día de hoy se vuelve a dudar de la continuidad de Xavi, y todo lo que no sea que Xavi no siga la temporada que viene parece un meme, parece un cachondeo. Utilizando la imagen de Ramón, de Xavi sosteniendo el paraguas que protegía a Laporta de las críticas, lo que ha hecho en la rueda de prensa de ayer, anteayer, no sé, creo cuando fue la rueda de prensa en la que dijo que el Barça no estaría tampoco a la altura el próximo año financieramente, creo que ha cerrado el paraguas. Ha cerrado el paraguas y de repente Laporta ha dicho: hostia, no me digas eso, porque ahora el culpable voy a ser yo de lo que ocurra, de cuando no llegue esta gente que vas a pedir, y cuando Xavi como entrenador tiene que pedir a los mejores jugadores, y el club como club con problemas gravísimos financieros va a tener que darle lo que pueda, si es que le consigue dar algo y no vender algo de lo que tiene. Dicho esto, absurdísimo pensar en destituir a un entrenador por lo que cuenta en una rueda de prensa y no por lo que pasa en el campo. Es decir, si tú quieres destituir a un entrenador, tienes que hacerlo por lo que esté ocurriendo en el campo. Ya, pero Manuel, déjame que intervenga aquí en esto también, porque creo que también, y lo puede corroborar ahora también Ramón, creo que en el Barça también están un poco hasta el gorro de esas declaraciones de Xavi en rueda de prensa, no solo en el tema en la previa del último partido de Liga entre semana, que dijo lo de: no, es que económicamente estamos muy condicionados. Antes el entrenador del Barça decía: quiero a este, y se los traían a todos como dando excusas de la situación actual, teniendo en cuenta que se ha gastado una pasta el Barça en las 2 temporadas que lleva Xavi al frente del equipo, sino que también el hecho de perder en Girona y decir que has merecido ganar el partido, decir que contra el Madrid y contra el Girona, que eran los dos que tenía por encima, que en esos 4 partidos el Barça había merecido ganar cuando has palmado los 4. Quiero decir que, al margen de lo que pasa en el campo, lo que sucede también en las ruedas de prensa también está minando y mucho en la directiva, Manuel. Es lo que sucede en la rueda, más que lo que sucede en la rueda de prensa después de esos partidos, es lo que sucede en el vestuario. Porque si tú
ves que tu entrenador, la autocrítica que hace es una ocasión fallada, un árbitro que se ha portado mal, pero nosotros dominamos, somos mejores, piensas, ¿qué margen tenemos de mejora? Hemos perdido los 4 partidos contra los 2, contra el Girona y contra el Real Madrid, los 4. Pero los 4, si tu discurso es que hemos sido superiores, supuestamente nada va a cambiar el próximo año. Como habéis sido superiores, tendréis que jugar de la misma forma y probablemente vayáis a perder igual. Si el problema que tiene el equipo es un problema de mala suerte, es un problema de arbitrajes, es un problema de ocasiones puntuales, entonces el club puede entender que el problema es más grave de que todo lo que está diciendo el entrenador. A lo mejor el problema es el entrenador y ese discurso. Porque si ese discurso se lo das a los jugadores dirán, nosotros vamos a tener que seguir haciendo lo mismo porque lo estamos haciendo bien. No hay que tocar nada aquí. Vamos a ver si se ajustan un poquito los árbitros, si se ajusta un poquito la puntería y ya está, ¿no? Ese puede ser uno de los problemas. Yo creo que hay las dos versiones, la que dice Yago, que no solo es la rueda de prensa, sino todo lo que ha ido pasando estos días, las derrotas con la Real Sociedad y con el Girona, lo que pasó pues en el partido de Almería mismo ayer también fue un partido pesaroso. Malo. O sea, hay como una desidia y como un desinterés. Si el drama de Xavi será que será víctima de una verdad. O sea, si la excusa es simplemente la rueda de prensa, admite lo que dijo Koeman en su día y lo que dijo Messi en su día. Es decir, Messi dijo, no nos alcanza. Y entonces se disimulaba con Messi. Luego Koeman dijo, eso es lo que hay. Y ahora Xavi dice, no podemos competir. Con lo cual, eso te lleva a pensar que toda la política deportiva que se ha hecho hasta ahora ha sido errática, por más que se haya invertido mucho dinero. Llegados a este punto, creo que el contencioso se centra en una cuestión. ¿Es capaz del Barça de jugar mejor con los futbolistas que tiene con otro entrenador? ¿O resulta que ningún entrenador le sacará más provecho que Xavi a esta plantilla? Creo que hasta que no resuelvan este diagnóstico, esta opción, no sabrán qué entrenador necesitan, qué es lo que buscan o cómo salir de esta. Paradójicamente, cuando él dice que el club está en un estado, pues en el estado en el que está y que no se pueden abordar grandes fichajes y que no esperemos pero que no esperemos en la próxima temporada estar a la altura del Madrid o de los grandes clubes europeos, también está diciendo, paradójicamente, él está en ese lugar o fue refrendado precisamente por eso. Porque el Barcelona buscó otros entrenadores, claro. Preguntó por otros entrenadores, pero no da ni para traer a los cracks del campo, ni da para sustituir al entrenador actual. Esa era más o menos la tesis que se sostenía entonces cuando se decidió mantener a Xavi en el banquillo, ¿no? Porque habían preguntado al alemán y al no sé quién, pero que, claro, si no hay dinero para pagarles, pues esa gente no viene. Claro. O mejor plantilla que ofrecerles. Yo creo que de todos modos, por soltar un poco de luz, ha habido 3 o 4 jugadores de los muchísimos que salen continuamente de la Masía, sobre todo cuando el equipo está en crisis o cuando hay grandes grietas porque no hay tampoco grandes estrellas internacionales, que como les des un pequeño tiempo, a lo mejor ya ningún tiempo, pero pueden asentarse en el primer nivel del fútbol europeo. O sea, ahí hay 4 o 5 nombres que son jovencísimos, insultantemente jóvenes, para una competición, pues para una eliminatoria contra el PSG o para un clásico que pueda decidir un título de liga, pues a lo mejor. Pero bueno, Yamal en el Bernabéu se puso las botas cuando cogió la pelota. Estamos hablando de tipos con 16, 17 años, Estamos hablando de tipos de 18, 19 años. Estamos hablando de tipos que con un poquito de tiempo y un poquito de experiencia, a lo mejor los tienes que atornillar con dos cracks internacionales y ya está, no lo sé. Vamos, por poner un poco de luz. Pasa que para eso se necesita, pues a lo mejor alguna temporada más de transición, no lo sé. Yo tengo claro que lo mejor que le ha pasado al Barcelona en estas últimas temporadas de necesidad fundamentalmente económica es la salida de chavales que a lo mejor en otras circunstancias habrían estado tapados por fichajes que habría podido afrontar el Barcelona en circunstancias normales y que gracias a eso han salido y dejando gran rendimiento, porque una cosa es que lleguen chavales al primer equipo y otra cosa es que rindan al nivel que lo están haciendo. Os quería preguntar también por el futuro del VAR, porque seguro que sabéis que en Inglaterra va a haber una reunión en la Premier de todos los equipos para decidir si van a seguir con el VAR en el futuro. Esto decía Jürgen Klopp. No creo que vayan a votar en contra del VAR. Creo que votarán sobre cómo es utilizado, porque definitivamente eso no está bien. De la forma en que lo hacen, yo votaría en contra, porque esta gente no está capacitada para usarlo debidamente. No creo que el VAR sea un problema, el problema es cómo lo usan. Si no puedes cambiar a esta gente, obviamente eso está claro, yo votaría a favor de eliminar el VAR. El palo de Klopp es monumental. Esta gente no está preparada para utilizarlo.
Se está hablando mucho también de modificar el VAR que no entre en jugadas subjetivas de apreciación, que ya está arbitrado en el campo y que sí entre en jugadas objetivas de si es fuera de juego, si la pelotita entra o no entra. Manuel, ¿tú concibes el futuro del fútbol sin el VAR? ¿O ya esto ha llegado para quedarse para siempre? Hombre, el VAR lleva los suficientes pocos años como para que conciba el futuro también sin él, porque ha sido toda la vida sin VAR. Pero desde luego no concibo un penalti claro que no ve el árbitro, un fuera de juego claro que no ve el árbitro. Concibo la duda, concibo este rollo de es demasiado... el empujón es suficiente como para apartarlo. Bueno, pues esas dudas no van a desaparecer tampoco con el VAR, ¿no? Y sin el VAR pues se podría arbitrar tranquilamente, porque al final es un problema de percepción o de lo que tú entiendes. Entiendo, me mosquean mucho esos fuera de juegos milimétricos por un codo y demás, cuando el fuera de juego se inventó para que el delantero no estuviese a 3 metros del defensa. Joder, si está pegado y hay una uña y hay un tal, eso nunca puede ser fuera de juego, creo yo. Esa es mi teoría. Ya sé que en algún momento tiene que pasar la línea, pero yo creo que debería ser un trozo más de cuerpo, un cuerpo más grande el que marque la diferencia. Dicho esto, el problema nunca ha sido el VAR, sino la gente efectivamente que ha gestionado el VAR. Dicho esto, si hay VAR, tiene que haber transparencia absoluta alrededor del VAR. Todas las conversaciones entre el colegiado y los que están en la sala VAR. ¿Por qué esto se va al VAR y por qué esto no se va al VAR? ¿Por qué? Porque hay cosas que de repente no se repiten y no merecen la consideración de nadie, porque hay cosas que sí. Es decir, pero no, hombre, yo creo que el VAR sí cambiado, desde luego, pero tiene que quedarse porque antes se comían errores grotesquísimos, que en algunos casos se siguen cometiendo, pero aquí ya te entra la duda, porque si lo están viendo en medio planeta, lo estás viendo tú en la pantalla y el árbitro no lo ve, entonces te preguntas, ¿por qué carajo no lo está viendo la única persona que tiene que verlo, ¿no? Pero ya te digo que sí, tiene que seguir, porque no. Otra cosa es que se para el juego continuamente y demás, pero vamos, que un cambio sí, pero el VAR también. Es que, Ramón, da la sensación que hemos empezado a utilizar el VAR sin estar preparados para hacerlo, ¿no? Que los árbitros que han tenido que asumirlo y que aplicarlo, que al fin y al cabo, como decía, no hay unificación de criterios. Ahora Manuel decía que en la misma jugada era interpretada en diferentes partidos de forma completamente diferente, y que los propios jugadores se volvían locos de decir cuándo es mano, cuándo no es mano, cuándo entra el VAR, cuándo no entra el VAR. Quizá no estábamos preparados, ¿no, Ramón, para esto? Bueno, yo creo que hay un problema de que es que como el VAR pertenece solo a los árbitros. O sea, los árbitros son los que toman las decisiones a partir del VAR, pero el VAR debería ser un instrumento consensuado por la gente que afecta, no solo a quien lo maneja. Es decir, ese protocolo, esa forma de actuación, creo que tiene que ser compartido por los entrenadores, por los jugadores, no sé de qué forma. Y yo no digo que tenga que hacer un referéndum, pero da la sensación de que decir... El VAR lo único que hace es refrendar la autoridad del árbitro en lugar de consensuar o de alguna forma de encontrar fórmulas en que los futbolistas y los entrenadores tengan algo que decir. O sea, creo que muchas veces, así como los árbitros comentaristas, algunos, pues como es el propio Iturralde, hacen públicamente sus confesiones sobre cómo ven una jugada, cómo ha ido todo, pues resulta que no está claro cuándo se utilizan, por qué se utilizan. Y aquí yo creo que hay que intervenir y hay que abrir ese protocolo a qué piensan los entrenadores, qué piensan los jugadores, y que entre ellos sean cómplices. Si tú consigues que los jugadores y con los entrenadores a su manera, con su representatividad, sean cómplices de ese funcionamiento y de ese protocolo, tienes mucho de ganado. Pero ahora lo que ocurre es que sigue como si fuera un instrumento más de persecución para que provoquen agravios comparativos, ¿no? Y eso creo que es el problema. Me parece interesante, como muchas de las reflexiones que hace Klopp en ese sentido, lo decía de la utilización del VAR. Pero para utilizar tú tienes que saber cuáles son la aplicación, qué normas hay, qué protocolos, en qué caso. Pues las manos, se ha ido complicando una cosa que parecía mucho más natural, y como otras que ocurren, que es decir, como que no haya la línea de gol que marca si el balón ha entrado o no ha entrado, porque hay 4 millones que no están dispuestos a sufragar, y porque además en Inglaterra ha habido 2 partidos en el que pareció que el sonido de si la pelota había traspasado o no había sido muy claro. Es decir, cada vez que introduzcamos más criterio, más árbitros, puede haber más conflictos si no hay un consenso general. Y eso ya no es solo un problema del fútbol español, como estamos viendo, es un problema en la Premier, es un problema en muchas otras competiciones. Mientras los clubs se pelean o de alguna forma pleitean para nuevas competiciones, pleitean para nuevas recaudaciones, pleitean por hacer los estadios más bonitos, nos olvidamos de que el juego por sí solo
cuanto menos lo toques, mejor, siempre que sirva para que las normas sean claras. No empieces a poner subjuntivas, no empieces a poner posibilidades, apartados. O sea, el reglamento del fútbol es de los más conocidos por todo el mundo. No hace falta hacer, no creo que no se edite en ningún colegio ni en ningún país reglamentos del fútbol. Todo el mundo lo tiene claro. Ahora, la capacidad que hay para enrevesar ese reglamento se está convirtiendo en una verdadera tortura, y el espíritu del juego creo que es más o menos lo que prevalecía, y que un árbitro se equivocara más o menos entraba dentro de las posibilidades. Ahora, lo que no se acepta es que un árbitro se pueda equivocar con VAR. Por lo tanto, si no se acaba con esta discusión, será difícil que tenga remedio. Yo era partidario del VAR, pero me están dando ganas de decir que no, porque me han desmentido quienes manejan el VAR, no porque yo tenga nada en contra del VAR, porque las herramientas están para ayudar, no están para molestar. Pues están por todo lo contrario, y ahora, sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que sobra. Pues bueno, ese es el problema, porque no es compartido por quienes, los que lo utilizan no lo comparten con quienes lo sufren. Yo me lo cargaba automáticamente y lo metía solo para jugadas completamente objetivas. Para las subjetivas, que lo pite el árbitro de campo, que para eso está. Pero bueno, tiene pinta de que... Un juez escucha a todas las partes una semana, tiene delante el sumario, escucha a todo el mundo, se coge los papeles, se va a su casa. Este tipo que va por el campo con el pito tiene que pitar en menos de un segundo una jugada que a lo mejor está a 20 metros y todos los jugadores que van a toda hostia. Por supuesto que esas jugadas objetivas tienen que tener una ayuda externa, porque si no es imposible. Y ahí se producirían, yo creo que han eliminado más errores, pero fíjate, creo que ha eliminado muchos más errores arbitrales y, sin embargo, ha alimentado más sospechas. Porque de repente los errores ya no es que sean humanos en el campo y a toda hostia, sino que se pueden tomar de forma fría y delante de una pantalla. Entonces los aficionados de todos los equipos, que todos los equipos lloran, dicen, hostia, que en el campo te equivoques corriendo, vale, pero que te equivoques mirando la pantalla, claro, ¿qué coño está pasando aquí? Ese es el problema. Además, cuantas más opiniones metas para tomar una decisión, malo. Hay un dicho aplicado en la medicina que es muy cierto, que es: un médico cura, 2 dudan, 3 muerte segura. Pues en esto prácticamente podemos aplicar lo mismo. Cuantas más opiniones haya, casi peor para tomar una decisión. Os debía que nos hicieseis recomendación, que yo hice una recomendación la semana pasada, así que no sé si habéis visto serie, película o libro o algo que os haya llamado la atención esta semana, Ramón, para recomendar. Yo no tengo nada para recomendar porque no he puesto ningún medio audiovisual, porque automáticamente cuando ponía la radio o una tele tenía la sensación de que me iba a aparecer un mensaje diciendo que ha pasado algo en el Barça. La única forma que he tenido de refugiarme en los ratos libres ha sido pillar un libro, porque sabía que en el libro no me aparecería ninguna de esas cuestiones. Así que ¿te imaginas? Mis momentos de ocio, he pillado un libro de 1500 páginas, bien, que es extraordinario, que es la vida de Josep Pla. Vale. O sea que es una biografía de un autor que me gusta mucho y lo sigo mucho, y toda la obra que puedo, por su capacidad de describir más que de su capacidad para interpretar, porque yo ya lo que me gustaría es describir en lugar de interpretar, y con eso me lo he pasado de fábula. O sea que recomiendo a toda la gente que le guste leer y le guste escribir la biografía de Josep Pla, hecha por Xavier Pla, que es un libro extraordinario. Lo siento no haber cumplido tu deber con los medios de series y cosas, porque te digo, el pantallazo a mí me pone con que me va a salir un mensaje que pone alerta. Aunque sea una serie, aunque sea cualquier cosa, siempre que veo una pantalla tengo ese temor. Con un libro no me pasa. Acongojado, vas. He visto que Manuel se levantaba, yo creo que nos vas a recomendar algo, ¿no? Sí, es que me hizo muchas gracias las correcciones de Jonathan Franzen. Vale. Es un libro, ya tiene sus años, pero me ha hecho mucha gracia porque me lo recomendó mi editora, que es como si a Ramón y a mí el director de un medio nos dice, mira cómo escribe este, ¿no? Me lo recomiendo. ¿Sabes? Como si a Ramón le dan la crónica de Barcelona de otro tipo, ¿no? Entonces, me ha hecho mucha ilusión, primero porque yo le expliqué la idea que tenía en la cabeza a mi editora de lo que quería escribir ahora, vale. Y entonces apareció con un regalo y me dijo, léete primero al maestro y luego decides tú qué hacer con tu propio libro. Y estoy en él y me está gustando mucho. Estoy viendo una serie por segunda vez. He visto 2 o 3 series en mi vida por segunda vez, y esta cuando la vi por primera vez dije, a ver cuándo pasan rápido 10 años y puedo volver a verlo. Porque no me acuerdo de nada. Estoy viéndolo por segunda vez y ya casi no me acuerdo de nada. Boardwalk Empire. Qué buena. Hombre, por favor, sí. Impresionante.
y estoy disfrutando como un loco, como cuando viví por segunda de Los Soprano, más o menos. Esas series mola, dejarlas pasar tiempo, y yo eso lo quiero hacer dentro de poco con Perdidos, que ya ha pasado tiempo de Perdidos y para mí es una de las series, para mí es la serie que empezó a hacer el fenómeno fan, de empezar a comentar y tal, al margen de Dallas y Falcon Crest, que eso estoy hablando ya hace muchos años, que también eran muy comentados, pero la serie de Perdidos yo esa es la que quiero retomar y empezar de nuevo. Pasa que me acuerdo muy bien todavía de todo. En fin, Ramón Manuel, que como siempre es un placer. La semana que viene volvemos a charlar. Este fin de semana penúltima jornada de Liga. La semana que viene última jornada de Liga. Veremos si está Xavi, si no está Xavi, si Ramón sigue con los libros y evitando los medios audiovisuales para seguir evitando noticias del Barça. Pero aquí estaremos los viernes como tu auténtica pesadilla para hablar del Barça y otras más cosas. Así que nada. Gracias a los dos. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Buenas noches. Chao.